Hola compañeros y tutora, mi nombre es Dana Cecilia Conde Payares y hoy les vengo a exponer sobre la investigación científica y la comprensión del proceso, iniciando ¿por qué es el proyecto de investigación? Bueno, la investigación busca garantizar la viabilidad y funciona como guía. La primera fase es el diseño del proyecto de investigación. Es la planeación de la investigación, se genera el diseño del proyecto, también llamado protocolo o anteproyecto. La segunda fase atiende la investigación de campo o trabajo empírico y finalmente la última etapa se relaciona con la presentación de las investigaciones en un informe o reporte. Debemos tener en cuenta que en una investigación es indispensable traducir las preocupaciones que se tienen acerca de la realidad y sobre las cuales se pretende realizar una consulta científica, una indagatoria profunda, como lo es una problemática. Entonces surgen las preguntas de investigación, las hipótesis, las tesis. Un ejemplo de proyecto de investigación actual, nada menos y reciente, en las noticias, muestra cómo se realiza un proyecto de estudio para saber si en Bogotá la viabilidad de los buses de puerta a puerta se pueden quitar o no. ¿Qué piensa el ciudadano? Para eso se va a realizar unas sesiones de encuesta. Después ya de saber qué es el proyecto de investigación, qué es lo que se va a hacer, bueno, en el proyecto de investigación primero se realiza qué es el planteamiento del problema. La problemática expresa una situación reconocida. Habrá que identificar el problema. Este lo entenderemos como la relación de variables o categorías pensadas por el investigador. Del problema se desprende el tema de investigación y ese cristaliza en un primer momento como el título de la misma. El problema da pie a que puede ser el tema, la tesis central de toda la investigación y en el entorno en que se da la investigación como tal. Tenemos que tener en cuenta que el problema de la investigación permite constatar la existencia o no de una situación problemática y ver con posterioridad si realmente se está ante un problema científico. También es fundamental en la búsqueda de debilidades y fortalezas en las que ha de sustentarse la solución del problema científico. Por ello no se debe confundir el término situación problemática con problema de investigación. Así que debemos tener muy claro eso para poder tener claro el planteamiento del problema, en qué me voy a enfocar, en qué quiero basar la investigación. Bien, ya sabiendo esto, sigue qué es la justificación en el proyecto de investigación. La justificación responde al por qué, que puede ser de manera teórico, metodológico o práctico. En esta parte de la justificación juega mucho el papel de para qué estamos haciendo la investigación, por qué, qué queremos dar a conocer, qué queremos mostrar, qué queremos buscar, por qué se realiza ese estudio, para qué, con qué fin, qué puede ser la respuesta a la pregunta problemática que se viene a plantear en el proyecto de investigación. Justificación de la investigación aún. Se expresa la razón por la cual se ha seleccionado el tema a estudiar, como lo venía diciendo. Señala las razones prácticas, elementos de carácter cualitativo que lo han llevado a escoger ese tema para desarrollo, aunque también puede ser de carácter cuantitativo. Continúo con ya así el tema central de la investigación, que es la pregunta de investigación. Se requiere tomar en cuenta las categorías, las unidades de observaciones y, de ser necesario, los límites espaciales y temporales para revisar si la pregunta está planteada correctamente. Será necesario verificar que no se formulen respuestas cerradas como sí o no. La pregunta no puede terminar en un sí o un no, porque no sería ya una pregunta de investigación, porque ya tendría una respuesta ya definida como tal, no requeriría investigar. La pregunta de investigación es el componente que guía los trabajos cualitativos. Sin embargo, como lo dije anteriormente, puede utilizarse en trabajos cuantitativos. De hacerlo, en lugar de tener una respuesta abierta, tendría una respuesta cerrada. Estos se basan en las hipótesis.
Las preguntas de investigación proporcionan un marco para la relación del estudio, ayudan al investigador a organizar la investigación, dándole relevancia, dirección, coherencia, ayudando así a mantener al investigador centrado durante el curso de la investigación. Las preguntas de investigación también delimitan el estudio, revelando sus límites. Además, las preguntas de investigación dan lugar al tipo de datos que son finalmente recogidos. Ya la pregunta de investigación debe ser una pregunta concisa, muy precisa, ya que si tú vas a hacer una investigación, debes sentarte en la población como tal que vas a investigar o en el estudio específico de la cosa que vas a investigar. Porque, ejemplo, el estudio de las redes sociales. Pero redes sociales hay muchas. ¿A qué persona le vas a hacer el estudio? Porque hay personas de muchas edades que manejan las redes sociales. ¿En qué departamento o en qué país? O si lo vas a hacer a nivel mundial, global. Dependiendo de cada situación, se plantea la pregunta de investigación. Recordemos también que una pregunta de investigación fuerte debe ser evocativa, relevante, clara y investigable. También las preguntas de investigación deben ser claramente factibles para realizar su estudio. También debemos tener en cuenta que la pregunta de investigación se divide o se clasifica en dos, que puede ser de manera cualitativas y cuantitativas, como lo había mencionado anteriormente. Si es cualitativa, la pregunta va a ser muy concisa y va a tener una respuesta muy concisa, o sea, no va a tener la necesidad de tener tantas variables, sino va a ser una respuesta mucho más rápida. La pregunta de investigación es el componente que guía los trabajos cualitativos. Se da una respuesta abierta y exige un análisis constante. En cambio, las preguntas cuantitativas, la pregunta de investigación tiende a ser muy específica en su naturaleza. Además, la mayoría de las preguntas de investigación cuantitativa caen en tres categorías: descriptivas, comparativas y de relaciones, que también se pueden definir como investigaciones cuantitativas, preguntas de la investigación descriptiva, preguntas de investigación compartidas, preguntas de investigación basadas en correlación, lo cual nos dice que una pregunta descriptiva es ya cuando se hace un conteo de masas, ya cuando tú vas a hallar un número y un ejemplo es como nos enseñaban en el colegio, a contar Laura tiene 8 manzanas, Andrés tiene 9, Dana tiene 10. ¿Cuántas manzanas en total hay? Ahí se hace una encuesta cuantitativa para el desarrollo de la investigación. También nos surgen y podemos hacer una serie de preguntas que se derivan durante toda la investigación, que se pueden hacer preguntas evocativas, preguntas relevantes, preguntas claras y preguntas investigables. Recordemos también, como lo mencioné anteriormente, que escribir una pregunta de investigación es un proceso interactivo y tales preocupaciones deben ser cuidadosamente consideradas en el diseño de la investigación y en su presupuesto. Bueno, ahora sigue cómo vamos a formular estas preguntas. Cada pregunta de investigación debe estar soportada con una reflexión del problema. Las reflexiones de cada problema deben estar basadas en el análisis de causas y efectos del problema. Elegir el tipo de pregunta de investigación que se está tratando de crear, es decir, descriptivo, comparativo, basados en correlaciones, si es de manera cuantitativa. Identificar los diferentes tipos de variables que se están tratando de medir, manipular y controlar, así como los otros grupos de estudio. Tercero, seleccionar la estructura adecuada para el tipo elegido de preguntas de investigación en base a las variables y grupos involucrados. Y ya finalmente, para terminar la formulación de las preguntas que se va a hacer de investigación, escribir el problema o los problemas de investigación que se quieren, a los cuales se quiere dar justificación y respuesta. Pasando de cómo se formula, llegamos al tema de la hipótesis, cuando ya es una investigación con pregunta de carácter cuantitativo, más que todo. ¿Qué es una hipótesis de investigación? Bueno, la hipótesis es una explicación tentativa a un fenómeno de investigación sujeta o comprobación empírica. Una suposición
verosímil, luego comprobable o rebatible. Las hipótesis consisten en suponer conocida la verdad o explicación que se busca. La hipótesis se formula a manera de proposición o enunciado contundente y estar propuesto de variables. Al formular una hipótesis es indispensable definir las variables o los términos incluidos en esta. También tenemos que tener en cuenta que la hipótesis es muy importante, como lo mencioné antes, en trabajos de enfoque cuantitativos. La hipótesis se formula a manera de proposición o enunciado contundente y debe estar compuesto de variables. La variable es una característica o propiedad observable la cual refleja o expresa algún concepto y admite diferentes valores, pues tienden a cambiar. Además, debe medirse, porque es de enfoque cuantitativo. También tenemos que tener en cuenta que cuando se formula la hipótesis, es importante definir las variables, como lo dije anteriormente, o los términos incluidos en esta. Las variables deben estar representadas en dos definiciones, una conceptual o consecutiva o consecutiva y otra operacional. Lo que se quiere decir que la primera se refiere a la conceptualización de la variable y la segunda traduce los conceptos a hechos observables y presenta la forma como se medirá la investigación. Cada variable posee una característica. Puede referirse a una situación real, ser concreta, ser simple, con una relación entre variables verosímil y ser medible. Algunas variables pueden ser de trabajos nulas y alternativas, o hipótesis nulas y hipótesis alternativas, para que sea más fácil de guiarse. Bueno, continuamos con lo que son los objetivos de la investigación. Los objetivos responden a las preguntas: ¿qué quiero hacer en la investigación? ¿Qué es lo que busco? ¿A dónde quiero llegar? Para formular el objetivo se requiere tener el tema delimitado, un marco de referencia y la pregunta de investigación o hipótesis. El marco de referencia es lo que va antes de la hipótesis, que son los parámetros que nos ayudan a guiarnos para llegar a eso. También podemos decir que los objetivos de la investigación es para qué la realizo, con qué fin, hacia dónde quiero llegar. Como lo dije anteriormente, es la respuesta a la pregunta de investigación a la que se está dando, al estudio realizado, lo que estoy buscando, lo que quiero dar a conocer. Bien, continuamos. ¿Cómo se clasifican los objetivos? Bueno, los objetivos van de específicos y generales. También, ¿cómo se redactan? Se redacta iniciando con un verbo en infinitivo. Para formular el objetivo se requiere tener el tema delimitado y un marco de referencia y pregunta de investigación o hipótesis, como antes en la anterior diapositiva pudimos observar. Acá está una lista de verbos de los cuales podemos utilizar para realizar la investigación. Y finalmente, ¿qué es la formulación del problema? Bueno, la formulación del problema es exponer de manera concreta los contenidos del problema, explicar el problema, hace que el investigador tenga la capacidad de realizar la descripción de las situaciones que se plantean en un objeto, que puede ser verificación o comprobación, de manera en que se identifique la situación actual en la que se encuentra. Es lo que se plantea para dar pie a una investigación, es una interrogante que no tiene una respuesta porque no está en nuestra base preteórica. La formulación del problema es la base central de la investigación, porque el problema puede ser el tema, puede ser el título de la investigación y ahí puede estar la tesis, que sería el problema. Entonces, lo que se busca con la investigación es dar solución a ese problema, dar una respuesta, o por medio del método científico descubrir la manera de dar solución a esa pregunta problemática.
eléctrica que se genera. Muchísimas gracias. Eso es todo.